Muy buenas noches, un grato placer el poder compartir con ustedes nuevamente esta reunión donde vamos a tratar el tercer punto de las conferencias, lo que es el tratamiento postparto y también el apoyo familiar. Hemos dividido en tres dimensiones la conferencia en la noche del día de hoy. La primera, un pequeño recuento sobre la sintomatología de la depresión postparto. En segundo lugar, ¿cómo sería el tratamiento de la depresión postparto? No voy a profundizar en el campo médico porque yo soy psicólogo clínico, por lo tanto abordaré desde la parte psicológica, pero sí daré algunos detalles referente a las investigaciones científicas, referente al aspecto médico. Y en tercer lugar, vamos a hacer algo muy práctico, enfocando dos teorías o dos formas de procesar la depresión. La una a partir de la teoría cognitiva, que se enfoca en el aquí y ahora, en la distorsión de los pensamientos, en el cambio de esquemas mentales. Y la segunda, el segundo postulado a partir de la orientación psicoanalítica, sobre todo trabajando con el entrenamiento autógeno de Schul, que es un ejercicio de relajación muy profunda que sirve para poder ayudar a las personas con este tipo de sintomatología. Es un ejercicio que lo vamos a hacer muy práctico, es decir, yo voy a guiar el ejercicio y ustedes lo van a ir haciendo en el lugar donde estén recibiendo la conferencia. Todas estas dos últimas secciones serán eminentemente muy prácticas y al final abriremos pues un espacio para poder conversar referente a aquellas inquietudes, aquellas situaciones que los profesionales deseen conocer. Bienvenidos entonces y un grato placer. Vamos a empezar con la reunión del día de hoy. Recordando un poco la sintomatología de la depresión postparto. Uno de los aspectos centrales, como ustedes pueden apreciar en las diapositivas, es el primer criterio de diferenciar lo que es realmente la depresión postparto con lo que es la melancolía postparto, es decir, con aquellos sentimientos que tienen lugar inmediatamente posterior al parto tras dar a luz. Este tipo de emociones es normal que se presente en aquellas mujeres luego del parto. Muchas mujeres, ya les expliqué que todos los seres humanos o las personas más bien que trabajamos en el campo de la salud, sea en psicología o medicina, no trabajamos con objetos o cosas, sino que trabajamos con seres humanos y cada ser humano tiene una historia de vida que contar, tiene una historia de vida a través de la cual ha transitado en una senda de vida, que lo ha construido, vivenciado, que ha tenido aspectos emocionales y que pueden ser emociones sanas o que también pueden ser emociones que hayan afectado en su vida. Por lo tanto, cada ser humano que tenemos al frente en el campo de la salud tiene un diferente tipo de personalidad y ya explicamos que de acuerdo a los criterios del DSM-4 o la psiquiatría a nivel mundial se clasifica en tres grupos. El grupo A, que son personas raras y excéntricas con esta característica general. El grupo B, que son dramáticos, emotivos e inestables. Y el grupo C, que son ansiosos y temerosos. ¿Cuáles son los grupos de personalidad de riesgo? El grupo A, sobre todo, el grupo A contempla tres tipos de personalidades. La personalidad esquizotípica, la personalidad esquizoide y la personalidad paranoide. De estos dos grupos, los de mayor riesgo para depresión por parto son la personalidad esquizotípico y la personalidad esquizoide. ¿Por qué se caracterizan estas personalidades? Por la alteración en las relaciones interpersonales, por la dificultad de la expresión emocional. Son personas anhedónicas, muchas veces se los llama también analfabetos emocionales, en el sentido que no pueden expresar sus emociones, por lo tanto se quedan contenidos y al quedarse contenidos se produce somatización, es decir, los conflictos emocionales se vuelven somáticos. La diferencia entre los esquizoides
Y los esquizotípicos es que estos últimos tienen estados alucinatorios, pero son transitorios. En cambio, el esquizoide no. El esquizoide simplemente tiene una alteración de las relaciones interpersonales, vive estados de anedonia, de dificultad de expresión emocional. El grupo B está caracterizado por personalidades dramáticas, emotivas e inestables. Es decir, ustedes también ya podrían tratar de irse ubicando más o menos con ciertos rasgos a cuál de estos tres grupos podrían pertenecer. Entonces, el grupo B son dramáticos, emotivos e inestables. ¿Cuáles son las personalidades en este segundo grupo? Primero, la personalidad histriónica, que es una personalidad que centra su atención, es decir, necesita la atención de los demás. Es una persona muy demandante de atención. Son personalidades que seducen, son personalidades que encantan y a veces no les interesa tanto el vínculo personal, sino simplemente seducir o encantar a las personas con quienes están interrelacionando. Son personalidades, me parece que en medicina son las denominadas síndrome H. Son personalidades muy teatrales, son personalidades infantiles, inmaduras y muchas veces mentirosas, se creen en su propia mentira. El otro tipo de personalidad es el trastorno límite de la personalidad en el grupo B. El trastorno límite de la personalidad es una personalidad caracterizada por el estado de ánimo variable, fluctúa entre estados de neurosis y entre estados de psicosis. Los comunes, la mayor parte de los seres humanos somos neuróticos, pero digamos que tenemos insight y podemos hacer transelaboración de nuestros conflictos, de nuestros aspectos emocionales. El límite le cuesta tener conciencia de su realidad que está viviendo, es decir, no acepta que tiene un conflicto, no acepta que tiene un problema, tiene dificultad en el control de los impulsos, es muy emocional, es una persona que reacciona inmediatamente con agresividad, con violencia. Y el otro polo es el aspecto de la psicosis, una psicosis pasajera donde pierde todo el contenido, el sentido de la realidad. Y generalmente en este pico es cuando llega a cometer femicidio. Es decir, estas personas, cuando ustedes ven en el extra o ven en la televisión personas que han cometido femicidio, generalmente están un poco involucradas en este tipo de personalidad, que son las personalidades con trastorno límite, como acabo de decir, que varía entre neurosis y psicosis. El otro tipo de personalidad del grupo B es la personalidad egocéntrica, es decir, una personalidad que mira a toda la gente, a todas las personas a quien está vinculado, como un objeto o una cosa que tienen que satisfacer todas sus demandas. Trata de ser igual el centro de atención, es una persona que demanda del resto, es como que el mundo fuera la madre y todo el mundo tiene que satisfacer las necesidades de esta persona. Para entender un poco esto podría dar una pequeña metáfora en el sentido de que si alguien está vinculada a un egocéntrico, la chica le puede decir: a ver, mi amor, yo estoy feliz porque te amo. Y el egocéntrico le va a contestar: yo también estoy feliz porque tú me amas. Es decir, él es el dador, el hombre que es el centro de la atención, el hombre que realmente da felicidad al resto y el resto simplemente tienen que contemplarlo. Y la cuarta personalidad en este grupo es el trastorno disocial de la personalidad o trastorno antisocial. Es interesante diferenciar un poquito aquí. Cuando son pequeños presentan problemas de conducta. Por ejemplo, son niños que pueden coger un gato y jugar con el gato en un tanque de agua donde la mamita lava, y le cogen por la cabecita al gato y le meten en el agua y juegan al submarino y le ahogan al gato. O maltratan a los animalitos, o son muy agresivos, tienen un comportamiento muy fuerte con los otros niños,
terminan en peleas, en conflictos con los niños. Los padres le castigan y el castigo no tiene efecto alguno sobre la conducta de los niños. Es decir, desde muy temprano podemos ir viendo ya este tipo de rasgos o de comportamientos que el niño va demostrando. Cuando este niño llega a la adolescencia ya es un poco más pendenciero, es decir, hace bullying a los chicos en el colegio, quema, hace fugas, entra en drogas prematuramente, tiene comportamientos muy lesivos. Entonces ya vamos viendo que son chicos que van rompiendo con las normas, con los principios, con los valores y que les cuesta adaptarse al ambiente institucional, al ambiente familiar, al ambiente social. En el grupo B, la personalidad de más riesgo para sufrir depresión postparto es la personalidad histriónica o el síndrome H. Las otras personalidades, de lo que he leído en la literatura, no podemos encontrar condiciones que puedan llevar a este tipo de sintomatología. Y finalmente el tercer grupo está constituido por rasgos generales que son ansiosos y temerosos. En este grupo sí tenemos también bastante riesgo de que estas personalidades puedan tener inclinación o puedan ser más susceptibles de sufrir depresión postparto. En el grupo 3, en los ansiosos y temerosos, tenemos la personalidad dependiente, es decir, aquella personalidad que no puede tomar decisiones por su propia cuenta, siempre va a depender de otros, vive para otros, se convierte en la madre, del esposo, de los hijos, se olvida de su propio desarrollo personal, y se realiza a través de la realización de los otros, valga la redundancia. Y cuando ella llega a cierta edad se deprime porque se da cuenta que todo el mundo se va y ella no ha hecho absolutamente nada por crecer en cuanto al plano personal y al plano profesional. El segundo tipo de personalidad en el grupo C son los evitativos, personas muy temerosas, muy ansiosas, que evitan las relaciones interpersonales. Pero a estas personas sí les gustaría tener relaciones interpersonales, pero tienen miedo porque piensan que van a ser descalificados, desvalorizados. A diferencia del esquizoide y el esquizotípico, que realmente no le interesa tener ningún tipo de personalidades. Sigo aquí todavía. Bien, y el tercer grupo es el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. De estos tres tipos de personalidad, las personalidades de mayor riesgo son el evitativo y el dependiente. Igual porque les cuesta expresar sus emociones. Son personalidades anhedónicas que no liberan sus sentimientos, que no liberan sus emociones, se quedan contenidos y cuando tienen situaciones críticas pues son presa muy fácil de poder sufrir ansiedad, de poder sufrir depresión. Entonces está una breve síntesis de las personalidades que podrían tener cierto riesgo o cierta aproximación con lo que se refiere a sufrir de ansiedad o a sufrir también de depresión. Bien, estábamos señalando que muchas personas durante el parto tenían un estado normal, que experimenten inquietud, ansiedad, un poco de irritabilidad y hasta cierta tristeza. Estos síntomas se denominan depresión puerperal, es decir, lo que se llama la melancolía posparto, y pueden desaparecer a las pocas semanas después del parto, digamos a la segunda, a la tercera semana, ya van desapareciendo y no son realmente insidiosas, no son fuertes, no son graves la sintomatología y desaparecen por su propia autonomía. En cambio, la depresión posparto se da cuando los síntomas de la depresión puerperal no desaparecen, ya se instauran a partir de la segunda semana, o cuando los signos y sentimientos negativos se presentan un mes o más tiempo después de que la persona haya dado a luz. La depresión posparto tiene los mismos síntomas generales que cualquiera de las depresiones comunes, como irritabilidad, tristeza,
cambios en el apetito, falta de placer e interés por hacer las cosas cotidianas, pierden su sentido de vida, les falta energía, tienen una situación anhedónica y también sentimientos de culpa e inutilidad. Si una depresión posparto no se trata de forma adecuada, no solo la depresión posparto, sino cualquier tipo de depresión que no se trate en forma adecuada, esta puede ser insidiosa, puede ser durar muchos años. Aparentemente la persona puede sanarse y después cualquier situación estresante, cualquier conflicto emocional nuevamente va a desencadenar o a exacerbar la sintomatología que el paciente ya presentaba antes. También hay que destacar que la depresión postparto incluye una serie de sentimientos o de situaciones como por ejemplo el descuido de su propio cuidado personal de la madre en este caso, la dificultad de atender al niño, la falta de afecto al niño, el niño queda desplazado, el niño queda abandonado, no se establece este vínculo materno con el niño, que realmente va a ser un aspecto muy insidioso. También hay que establecer o tratar de identificar aquellos sentimientos que tiene de la madre, ¿no? A pesar de estas características generales de lo que es la sintomatología de la depresión postparto, también hay que identificar algunos sentimientos o situaciones conflictivas en la relación entre el madre y el niño. ¿Cuáles son estos aspectos conflictivos o estos sentimientos que presenta la madre? Principalmente, primero, experimentar sentimientos negativos hacia el niño, rechazo hacia el niño. A veces incluso tratan de hacer daño al niño o lo ignoran totalmente. El niño queda abandonado y esto es crítico porque no se establece la resonancia afectiva entre el niño y la madre. Recuerden que los ojos de la madre es el reflejo de amor para el niño. Y si el niño ve los ojos de la madre lúcidos, transparentes, que irradian amor, el niño recibe afecto y luego va a poder expresar, va a poder dar ese afecto. Pero una madre evasiva no produce la resonancia afectiva y por lo tanto ese niño no recibe, no tiene amor. Y cuando sea adolescente, cuando sea adulto, no va a poder expresar ese amor porque no lo recibió. Esa es la famosa ley del dar y el recibir. El otro ítem importante también es tener poco interés en el bebé, es decir, un estado de anedonia donde si atiende la misma persona, no tiene fuerzas, energías para sí mismo, peor para poder cuidar al bebé. Es decir, que la madre prácticamente abandona al niño, lo descuida al niño y serían pues otros cuidadores quienes tendrían que hacerse cargo por el niño. El tercer elemento es la incapacidad de cuidar al niño y se puede llegar a sentir temor por quedarse sola con el bebé porque no va a saber realmente qué hacer con el niño. También puede llegar el caso de que la madre no sea capaz de cuidarse a sí misma y un deterioro de sí mismo incide fundamentalmente en el cuidado del otro. Primero tengo que estar bien yo, primero tiene que estar bien la madre para luego la madre poder transmitir esa energía, ese positivismo, ese afecto hacia el niño. El diagnóstico y el tratamiento tempranos mejoran indiscutiblemente los resultados en el manejo de la situación postparto tanto en la mujer como y en el bebé. Por lo tanto, esto tiene que tratar de identificarse muy tempranamente. Y existen sin lugar a dudas tratamientos eficaces para la depresión postparto. Siempre es necesario recurrir a la parte médica y el equipo médico tendrá que tratar ya de ir identificando esta sintomatología no solamente después del parto, sino también antes del parto. Hay que preguntar un poco sobre los estados emocionales que ha tenido la persona. Si es que ha tenido algunos estados emocionales de decaimiento unas semanas antes o cómo llega la persona
al internamiento para prepararse para el parto. Hay que ver síntomas que interfieren con las actividades diarias de la vida. Si ha habido ya un descuido, una falta de energía, si la persona se ha descuidado en su aspecto personal, en el apego, en el afecto con el resto de sus familiares. Si la persona ha tenido pensamientos suicidas o homicidas, ¿no? Hay que preguntar si es que ha tenido depresiones anteriores, no solamente en los meses anteriores, sino en el transcurso de la historia de vida, porque ante el hecho del alumbramiento pueden ser factores estresantes que pueden resignificar un mal tratamiento de una depresión y nuevamente desencadenar el estado depresivo después del parto. Si la persona ha sufrido alucinaciones, delirios o ha tenido comportamientos psicóticos en el transcurso de su vida. También es importante determinar que debido a factores culturales y sociales, a veces la mujer tiene miedo, tiene recelo de contar su historia de vida y puede permanecer un poco oculto esta sintomatología emocional. Yo les comentaba que desde dos enfoques en la parte psicológica, la teoría psicoanalítica que se enfoca en el pasado, en las situaciones críticas de la vida, sobre todo en los 6 primeros años de edad, cuando la persona es muy vulnerable y esto genera traumas muy severos, traumas vitales que van a afectar cuando se llega a la adolescencia o la vida adulta. Entonces, como les mencionaba, las personas tienen una historia de vida y han tenido relaciones interpersonales y relaciones familiares que pueden ser sanas y habrán adquirido la capacidad de resiliencia para poder enfrentar situaciones nuevas en la vida y poder salir adelante. Pero a veces también pueden venir de hogares de violencia, de maltrato, de alcoholismo, de descuido y también de extrema pobreza. Ya vimos en las estadísticas que los grupos más vulnerables son los grupos de mayor ingreso per cápita, grupos de pobreza realmente. Entonces, revisando un poco esta historia de vida, ya podemos tener algunos antecedentes de cómo puede llegar la persona emocionalmente para poder dar a luz. Además, se debe enseñar a las mujeres a reconocer los signos de la depresión. Esto es importante cuando una mujer está en embarazo y en las visitas médicas o en las visitas psicológicas, siempre lo hacemos. Explicamos o damos lo que se llama psicoeducación, explicamos qué signos son partes de la depresión, qué signos son partes de la ansiedad, que sin lugar a dudas pueden manifestarse durante el periodo de embarazo de la persona. A veces son confundidos con efectos normales de la nueva maternidad, como por ejemplo el cansancio, dificultad para concentrarse, pérdida del apetito, alteración del sueño, que son elementos que ya nos pueden ir como vislumbrando, como dándonos ciertos indicadores que podrían ser situaciones de riesgo durante el parto. También es recomendable realizar cuando se encuentre con estos tipos de acontecimientos vitales, es decir, de conflictos emocionales que viene acarreando en su vida, es importante ya hacer una evaluación antes del parto para ver la condición de riesgo, la condición en que se encuentra la persona. Como ya había explicado, hay, por ejemplo, la escala postnatal de Edinburgh para medir la depresión, que es un instrumento cribado que viene en forma de Linked con 10 preguntas que es muy fácil indagar y que ya nos puede dar un poco de antecedentes con referente a la depresión. Entrando al tratamiento, es importante indicar que existen tratamientos eficaces para la depresión postparto. Lo primero, sin lugar a dudas, es la atención médica. Y el médico pues podrá elegir el tratamiento más adecuado y de acuerdo al estado de la depresión. Recordemos que se clasifica en depresión leve, depresión moderada y depresión grave, y también depresión con psicosis. Entonces,
el la primera fuente es el médico y la segunda fuente es el psicólogo. Es decir, el tratamiento siempre va a ser multidisciplinario, porque el médico sin lugar a dudas se va a enfocar en la parte médica, en la parte patológica, recetará de acuerdo a su criterio, a su valoración, mientras tanto que el psicólogo se va a encargar de la consejería, de ver aquellas situaciones no resueltas en la vida, de aspectos emocionales que están incidiendo, factores estresantes, porque los seres humanos somos una unicidad, somos mente y cuerpo, entonces el tratamiento es mucho más integrativo. En lo que se refiere a la consejería de terapia o de diálogo, este tratamiento consiste en hablar de manera individual con la paciente, ¿no? Un consejero, un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra o una trabajadora social, es decir, quien esté más a la mano en ese momento que la persona esté presente esta sintomatología. También es importante aquí aplicar 4 criterios fundamentales de la psicología. El primero es la descripción, es decir, el tratar de describir qué es lo que está viviendo la paciente. La segunda es la explicación, explicar qué podría ser esa sintomatología. La tercera sería como predecir lo que va a suceder con esa sintomatología y la cuarta ya el tratamiento, involucrar el tratamiento. Hay 2 tipos de terapia que son más utilizadas en este momento. La terapia cognitiva conductual, que como les dije trabaja en el aquí y ahora y trabaja mucho con los esquemas mentales, con la distorsión del pensamiento y que ayuda a las personas a reconocer y cambiar sus pensamientos y conductas negativas. En los estudios que hemos encontrado a nivel de psicología podemos ver, y esto lo podemos hacer muy fácilmente, inclusive ustedes podrían hacerse el ejercicio, si preguntamos, ¿cuáles son los aspectos positivos de tu vida? O sea, ¿qué pensamientos positivos has tenido el día de hoy? Y es difícil, o sea, no pueden dar muchos pensamientos positivos. Pero si decimos, dinos las partes negativas de ti, y se enumera un listado tremendo, las partes negativas. Nuestra sociedad es muy negativista. Y si es que partimos desde la ley de la atracción, pues lo que pensamos va a traer nuestra vida. Ahí tenemos el caso de los hipocondríacos, que pensamos que si comemos algo nos hace daño y efectivamente eso van a ser los resultados. También tenemos la terapia interpersonal, se denomina también TIP, que ayuda a las personas a comprender y a lidiar con las relaciones personales y problemáticas. Esto es importante determinar. Yo hablé hace algún rato sobre la capacidad de resiliencia. Cuando venimos de hogares en conflicto, de hogares de violencia, de hogares de maltrato, no se tiene esta capacidad de resiliencia, porque se tiene dificultades y en vez de resolverlas se termina conflictuándose mal o se soluciona a través del conflicto o la violencia. Pero en cambio, si se viene de hogares que los padres tienen dificultades y lo enfrentan, los chicos aprenden que en la vida hay dificultades y hay cómo resolverlos. Entonces vienen dotados de esta capacidad de resiliencia. Entonces, ¿cuáles serán más vulnerables? Aquellas mujeres o madrecitas que no saben enfrentar problemas y que se frustran ante cualquier situación y ven como una especie de túnel que no tiene salida. Bueno, aquí entra también la parte médica, sobre todo en el tratamiento médico, es decir, la prescripción de medicamentos que el médico evaluará, considerará lo más oportuno para complementar también la terapia más multidimensional. Diferenciando algunos elementos principales, es importante señalar que hay 3 estados en la depresión postparto. El primer estado es la melancolía materna, que ya les hablé hace un momento, que no puede ser tan insidiosa y que desaparece a las 2-3 semanas de haberse instaurado. Generalmente la tristeza materna se atenúa sola, después de unos pocos días o a 1 o a 2 semanas.
Hay algunas cosas que es recomendable para las madres que presentan este tipo de sintomatología. Primero, dormir. Hay que establecer un sueño adecuado, que la persona descanse, que duerma adecuadamente. Cuando la persona no duerme, sufre deterioro cognitivo, falta de atención, dificultad de concentración, y eso no le permite pensar adecuadamente y actuar adecuadamente ante su bebé. Por lo tanto, el sueño es lo más importante en la madre durante el periodo posparto. Aceptar ayuda de los familiares y de los amigos, es decir, hay que trabajar en equipo. Cuando ya se presenta esa sintomatología, la coayuda, una coterapia por parte del resto de la familia para de alguna manera solventar la crisis va a ser muy importante. Y sobre todo, si la madre no tiene ese afecto todavía bien definido hacia el niño, una mujer sustituta, en este caso de la madre o la cuidadora, podría ayudar a instaurar este afecto, la resonancia afectiva, estos vínculos de amor. A esto se denomina conectarse con otras madres primerizas, es decir, aquellas que ya pasaron estos estados, que cuentan sus experiencias y que les dan un aliciente, que les dan una esperanza que esto es como normal y que va a ir desapareciendo poco a poco. El otro elemento importante es que hay que centrarse en el cuidado de la propia persona, es decir, que esta persona no se descuida, ¿no? Que se dedique tiempo a cuidarse de sí mismo. Y es importante también el hecho de reunir a la familia y de un estado afectivo, de un estado de amor, no de un estado de conciliación, que eso le dé una mayor condición de seguridad. ¿Qué puede suceder si no se trata la depresión posparto? Sin tratamiento, la depresión posparto puede durar meses o años. Además de afectar la salud de la madre, puede también interferir con su capacidad de relacionarse, de cuidar a su bebé, y puede hacer que éste tenga problemas para dormir y alimentarse. Y además los problemas de conducta va a ir presentándose con mayor relevancia. ¿Cómo puedo ayudar a la familia y a los amigos? Es probable que los familiares y los amigos sean los primeros en reconocer la sintomatología de la depresión, sobre todo amistades que ya han vivido esta experiencia, madres que ya han pasado por esta experiencia. Entonces es importante que pueden ya alentar, que se hable inmediatamente con el médico, con una persona en el cuidado de la salud, para poder ir apoyando, ir encaminando en un estado de salud adecuado durante el embarazo. Bien, el otro aspecto que hay que distinguir es realmente ya la depresión posparto. En general, la depresión posparto se trata con psicoterapia, que es un elemento fundamental, que es un elemento importantísimo. No se puede trabajar profundamente con las emociones luego del parto, porque la madre todavía está dando el pecho materno al bebé, y remover esas emociones profundas puede significar una caída depresiva mucho más grave. Por lo tanto, simplemente hay que conversar, hay que dar apoyo psicológico a la paciente. Hay que hablar de las preocupaciones, es decir, qué es lo que le preocupa, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus temores, sus miedos, porque uno de los aspectos fundamentales es la distorsión cognitiva, es decir, alteran la realidad. Una cosa pequeña se puede volver muy grande, muy problemática, de exceso de preocupación, puede convertirse en un pensamiento obsesivo. Por lo tanto, hay que ayudar con esta distorsión cognitiva, someter a prueba de realidad los pensamientos que ella tiene, resaltar situaciones donde afrontó problemas y los solucionó adecuadamente.
Y hoy podría aplicar el mismo sistema, la misma metodología para enfrentar estas dificultades y para poder resolverlo. Otro elemento fundamental es plantearse objetivos realistas y responder siempre de manera positiva. Aquí hay que trabajar en el cambio de esquemas mentales. Si la persona está teniendo depresión, va a tener muchos pensamientos negativos. Va a haber una catástrofe, va a haber como situaciones muy difíciles de resolver. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cada pensamiento negativo, la persona tiene que decirse peligro, esto me enferma. Y por lo tanto tiene que cambiar a pensamientos positivos a través de una técnica que se llama racionalización, o ampliar aquellas cosas muy positivas que la persona ha tenido en su vida, que va a ir opacando las situaciones frustrantes que esté presentando en este momento. En la parte médica ya señala, ¿no? Ya señala el médico determinar lo que sería el tratamiento a través de medicina, que son elementos fundamentales. Y el tercer criterio es la psicosis postparto, que requiere un tratamiento inmediato, generalmente hospitalización, e incluye ya pues la parte de medicamentos, una serie de terapias complementarias que el médico psiquiatra que estará a cargo de esta situación tendrá que abordar desde su perspectiva médica para poder trabajar en este sentido. Es importante también el hecho de destacar que en la parte de la psicología tenemos una entrevista inicial para poder ayudar a las personas que sufren este tipo de dificultades y también para poder tomar ciertos elementos de interés para poder tener un encuadre terapéutico adecuado. Generalmente el motivo de consulta se busca que la cliente describa las razones por las que busca este tipo de tratamiento. Recordemos que los psicólogos no estamos en el hospital, sino es el médico el que recibe esa información directa, pero cuando son derivados pues es importante trabajar con la persona, que ella haga referencia a su problema y a los síntomas que experimenta. Es importante conocer si viene por su propia motivación a resolver la situación o si es traída por terceros que le han convencido o obligado para recibir el tratamiento psicológico. Este aspecto es fundamental porque hay que lograr un insight, ¿no? Una aceptación de la dificultad y un empoderamiento del problema por parte de la paciente, y que no venga exclusivamente a satisfacer la demanda o la necesidad en el caso de la pareja. En segundo lugar, es importante en la historia clínica el desarrollo del problema. Generalmente indagamos acerca del momento del inicio del trastorno, las características del mismo, el momento en que se desata, cuál fue el factor desencadenante, las variaciones que se va dando de este padecimiento durante mucho tiempo, y tratamos de identificar los factores que predisponen, es decir, son factores desencadenantes que instauran, exacerban o que son mantenedores de esta sintomatología. También hay que darse cuenta de la posible relación que se encuentra el paciente con su pareja o con su sistema familiar o con su trabajo, es decir, para ver aquellos elementos estresantes que podrían ser factores desencadenantes en esta problemática. Otro elemento fundamental que en la parte psicológica tratamos de indagar son aquellos patrones o conductas problemáticas que va pasando la paciente. Se busca que haga una descripción de los patrones conductuales que han resultado, o más bien que ella ha adquirido como producto del padecimiento, en que ha ido cambiando su conducta, su comportamiento a raíz de que apareció la sintomatología. Y hacemos un estudio comparativo con relación a aquellas conductas, aquellos comportamientos mientras no tenía la sintomatología. Esto le permite tener mayor claridad a la paciente y ver el grado de variancia entre un estado sano y ya un estado afectado.
Es importante también que describa en qué medida estos interfieren en su vida, es decir, estas conductas, estos comportamientos, perjudicándolo en su desempeño en las diferentes áreas, en las relaciones con la pareja, en el cuidado de sus hijos, en el cuidado de sí mismo, en el cuidado de sus propios niños que ya tienen. En general se indaga acerca de cómo este problema le ha afectado y qué hace o qué no hace con respecto a esta situación. Es decir, que si es que empodera, tiene conciencia de que realmente está siendo afectada o simplemente lo vive como una situación normal. Alrededor de la paciente también hay terceros significativos, es decir, su entorno en el cual la paciente se desempeña, su esposo, sus hijos, sus padres, sus familiares, sus hermanos. Se pretende que la paciente logre identificar qué personas cercanas en su vida, como dije, familia, amigos, compañeros, se ven afectados por la situación que ella vive. Asimismo, más adelante estas personas pueden ser incorporadas de manera parcial al plan de intervención, logrando para ella un mayor apoyo y refuerzo en su proceso de recuperación. Aquí hay una serie de elementos que generalmente trabajamos en psicoterapia. Cuando hay vínculos sanos, hay una relación afectiva, hay una relación de amor. Pero cuando se producen ya situaciones conflictivas, hay emociones que vienen asociadas o agregadas a estos hechos o a estos acontecimientos. ¿Cuáles son estas emociones? Son culpa y resentimiento. Supongamos que hay un distanciamiento con la pareja, hay conflictos con la pareja, o si ha habido una triangulación amorosa, va a haber víctimas y perpetradores. El perpetrador será la pareja que hizo la triangulación amorosa y la víctima, la mujer que sufre este evento. Entonces, el hombre va a quedar identificado con la emoción de culpable, mientras tanto que la esposa va a sufrir resentimiento. Cuando estas emociones no son digeridas, van a afectar en la condición de salud de la persona. Les voy a poner un ejemplo para entender esto. Generalmente cuando hay un vínculo entre una pareja, hay una relación de amor. Si esta pareja le hizo algo, se resiente. Y no es que se resiente porque no le importa, sino porque hay amor. Porque si no le importara, realmente no sentiría absolutamente nada. Si se va acrecentando este conflicto en la pareja, del amor que pasó al resentimiento, y ahora del resentimiento puede pasar al odio. La pregunta es, ¿qué hay detrás del resentimiento? Es lógico, hay amor, porque le ama, por eso se resiente. Y el otro polo del amor es el odio. Si no me puedo acercar a ti amándote, me acerco odiándote. Entonces, por lo tanto, ¿qué hay detrás de odio? También hay amor. Entonces son significaciones muy importantes dentro de los lazos afectivos que pueden generar desestabilización emocional, y con permanencia de estos conflictos emocionales se produce las famosas somatizaciones dentro de las personas. Otro elemento importante también son las habilidades personales, es decir, identificar cuáles son las habilidades a nivel físico y emocional con las que cuenta la cliente o qué son posibles de promover durante la intervención para proporcionar mejores resultados y una mayor percepción de control y de realización del proceso terapéutico, que es un elemento importante, es un elemento fundamental a tener en cuenta. Bien, estos son los elementos que consideramos dentro de una entrevista psicológica para poder ir como teniendo un amplio abanico de información referente a la sintomatología que va presentando la paciente. ¿Cómo se trata la depresión postparto? Existe una serie de tratamientos, pero creo que es importante condensar en ciertas características esenciales. Como ya lo dije hace un rato, resumiendo, luego de esta entrevista,
Se diseña el modelo terapéutico más apropiado de acuerdo al caso de la paciente y también de acuerdo al grado de depresión que está sufriendo. Como ya lo mencioné inicialmente, si son en los primeros 3 meses, no cabe indagar mucho en emociones del pasado, porque puede resignificarse y eso traer conmoción, emociones muy duras, muy fuertes, y afectar el vínculo con el niño durante el momento en que la madre da el pecho materno o no se instaura la resonancia afectiva con el niño. Por lo tanto, lo más prudente es consejería, es decir, enfrentar aquellas dificultades, distorsiones del pensamiento, darle los recursos necesarios y la capacidad de resiliencia para que vaya enfrentando esta situación y saliendo. Si vemos que esta persona tiene conflictos emocionales muy profundos o vitales, deberá hacerse a posteriori una terapia profunda, ¿no? Una terapia psicodinámica mucho más profunda para ir en su historia de vida encontrando estas unidades coex, estos conflictos con parejas, conflictos con padres, estos conflictos propios de su infancia, traumas, violencia, lo que haya sufrido, e ir sanando. Porque si no, el riesgo en un nuevo alumbramiento se va a resignificar nuevamente la depresión. Entonces, no es correcto o no es adecuado hablar de estos problemas emocionales profundos al inicio del vínculo de la madre con el hijo, pero a posteriori sí es muy importante sanarlo, sí es muy importante tocarlo. Como les mencioné, hay la terapia cognitiva conductual, que es la más adecuada para tratar en el presente a las personas que sufren estas dificultades, ¿no? Se les ayuda a reconocer y cambiar los pensamientos y conductas negativas. Las personas con depresión postparto sufren lo que se llama distorsión cognitiva, es decir, alteran la realidad. Entonces hay que hacer un reprocesamiento de esa información, trabajar cognitivamente para que la persona canalice adecuadamente sus pensamientos y sus emociones y tenga una conducta mucho más adecuada. Y la otra es la terapia interpersonal. Como señalé, tienen vínculos como son el esposo, la pareja, es decir, establecer cómo está la estructura dentro del sistema familiar, si ocupan los lugares adecuados, cómo están los roles, cómo están los vínculos afectivos, cómo está la condición de apoyo dentro del sistema familiar. A veces podrá estar una madre separada o podrá tener dificultades con su esposo y se va a sentir sola, y obviamente eso va a afectar muy profundamente en el estado emocional de la paciente. Voy a explicar dos tipos de terapia que se utilizan en la actualidad. La una es teoría cognitiva conductual y la otra es de orientación psicoanalítica, sobre todo de orientación psicodinámica. En la teoría cognitivo-conductual, si recordamos a Piaget cuando habla en la psicología del desarrollo, dice que los seres humanos tenemos 3 elementos fundamentales que nos permite realmente ser humanos. Porque desde el inicio hay un desarrollo filogenético, es decir, hasta el tercer año de edad, 2 años y medio, más o menos, todos los seres tenemos casi el mismo prototipo de desarrollo. Pero hay un rompimiento entre el desarrollo filogenético y el ontogenético. ¿Qué es lo que le diferencia? Número 1, la capacidad simbólica. ¿Qué es la capacidad simbólica? Voy a dar un ejemplo. Si yo digo pelota, ustedes inmediatamente viene a la cabeza la figura de la pelota. Y esa pelota puede servir para jugar fútbol, para jugar básquet o para jugar tenis. Entonces, la simbolización es la representación mental de un objeto, una cosa o de una palabra. Cosa que el resto de seres no lo pueden hacer. El segundo elemento fundamental es el aparecimiento del lenguaje, que nos permite expresarnos emocionalmente. El lenguaje es importantísimo y en el desarrollo humano hay lo que se llama periodos críticos y periodos sensibles. Los periodos críticos son aquellos aspectos del desarrollo en donde tiene que darse esa función, porque si no se da en ese momento apropiado,
ya va a haber una dificultad en el proceso de desarrollo. Por ejemplo, si no aprende el lenguaje, va a ir con un retroceso en el lenguaje, con dificultad léxica, y no va a poder desenvolverse adecuadamente el niño ya a partir de los 6 años de edad. Por lo tanto, a los 6 años el niño tiene que tener un lenguaje articulado y lógico y una capacidad de simbolización que le permita tener capacidad de memoria, atención y concentración. Entonces, esto se logra a través de lo que se llaman engramas. ¿Qué es un engrama? Son experiencias que uno va viviendo y que quedan impregnadas en la mente, y uno puede evocarlo a través de recuerdos, y que eso no se lo puede olvidar. Entonces, este es el rompimiento fáctico entre el desarrollo filogenético y el desarrollo ontogenético. Ha habido estudios en que se crían monos y niños desde muy tiernos, y en determinada edad el niño empieza con su lenguaje y hay un rompimiento ya con el mono, y el mono pues continuará con su desarrollo de acuerdo a su especie, mientras que el niño ya entra en el proceso de simbolización, en el proceso de mentalización y obviamente en el proceso de comunicación. Entonces, en la teoría cognitiva hay 4 elementos fundamentales. Pasemos a la siguiente, primero diapositiva, y luego les voy a explicar. La situación A, como pueden ver en la diapositiva, es un hecho o acontecimiento que sucede en la vida diaria. El B es el pensamiento ante esa situación, ante ese hecho o acontecimiento. Y el C son las consecuencias. Voy a darles un ejemplo para entender claramente esto. El hecho A, la situación, sería que un niño sale a la calle y de pronto el niño ve un perro y se acerca al perro y el perro le muerde. Y obviamente al morderlo le causa daño, y eso constituye ya un hecho traumático para el niño. El niño va a ser tratado médicamente, a lo mejor le ponen inyecciones, una inyección para evitar el tétano o alguna situación que vaya a afectar la salud. Recuerden que no soy médico, soy psicólogo, no puedo utilizar los términos médicos adecuadamente, pero es un hecho estresante, es un acontecimiento que le afecta al niño y que queda grabada en la mente como una impresión negativa. El niño ya se sana, recibe el tratamiento y por lo tanto el niño sale a la calle nuevamente. Cuando el niño sale a la calle, tiene un pensamiento porque ve delante de él un perro. ¿Cuál es el pensamiento que le viene al niño? El pensamiento es: este perro me va a morder. O le vienen imágenes, recuerda el hecho, la situación A de que el perro le mordió. Entonces, el pensamiento ante hechos anteriores puede ser positivo o puede ser negativo. Cuando el pensamiento es negativo, en el caso del niño que piensa que el perro que ve en la calle le va a morder, es una distorsión de la realidad y se llama generalización. Es decir, el niño piensa o pensaría de esta manera: si un perro me mordió, por lo tanto todos los perros muerden. Esto se sucede también en los hombres o en las mujeres durante los procesos de vivencia. Si una mujer me traicionó, todas las mujeres traicionan. O si un hombre me traicionó, todos los hombres traicionan. Es el famoso proceso de generalización, que es una distorsión de la realidad. Cuando el niño tiene este pensamiento negativo, inmediatamente viene asociado a este pensamiento una emoción. La emoción que va a sentir el niño es de miedo, es temor, porque el perro le puede morder. E inmediatamente el cerebro produce químicos o péptidos que bajan al organismo y le produce alteraciones somáticas o efectos fisiológicos como ansiedad, sudoración, ¿no? Se pone en estado de alerta, en estado de angustia, y finalmente tenemos un elemento conductual o un comportamiento resultante de esto. ¿Cuál es la conducta que va a adoptar el niño referente
a este pensamiento de que el perro le va a morder. ¿Pasará delante del perro o lo evita? Es lo segundo, lo evita. Por lo tanto, ya se ha instaurado una fobia específica. ¿Cuál es esta fobia? El miedo a los perros. Entonces, este sería más o menos el proceso con el cual se instaura ya esta patología dentro de estas personas que tienen estos tipos de pensamiento, que tienen estas dificultades. Vamos a regresar un poquito a la diapositiva porque quiero explicarles también cómo es esta problemática ya en el aspecto de la depresión postparto. No sé si puedo consultar a mis queridos oyentes si que se entendió esta parte de la explicación a través de este ejemplo de cómo se instaura esta patología a través de la teoría cognitiva conductual. Bueno, entonces resumiendo, tenemos un factor activante. Aquí tenemos la diapositiva donde podemos ver, tenemos un factor activante que son acontecimientos vitales estresantes, biológicos, psicológicos o sociales, que sean en este presente o en pasado. Es decir, son hechos que van a generar un conflicto, una exacerbación en la condición de salud del paciente. Ante estos hechos vienen pensamientos, y estos pensamientos son positivos o negativos. Si los pensamientos son positivos, no existe ninguna complicación. La complicación son cuando los pensamientos son negativos y se ven como una situación catastrófica. Es un pensamiento rígido, de mucha autoculpa, de pesimismo, de inferioridad. Y a esto viene asociado una emoción. La emoción es de tristeza, es de culpa, es de ansiedad, es de desesperanza. Y finalmente esta emoción trae una conducta. En el caso de las madres sería la pérdida de interés por cuidarse a sí misma y también por tratar de cuidar al niño que lo han tenido. Entonces, resumiendo, diremos que un hecho, por ejemplo, el parto, el miedo, el temor, acontecimientos con la pareja, situaciones estresantes en la vida, sería la situación A. Eso trae pensamientos negativos durante el parto y como consecuencia efectos fisiológicos y emocionales en la paciente. Y obviamente eso va a traer un tipo de conducta o comportamiento que no es adecuado. En lo referente a la teoría psicodinámica, hay una técnica que es muy utilizada en el momento actual, que se denomina el entrenamiento autógeno de Schul, que es una terapia que tiene mucho conocimiento por parte de personas que están en el campo de la salud y que pueden aplicarlo en una forma muy adecuada. Se denomina entrenamiento autógeno de Schul. Primero, entrenamiento porque se lo hace todos los días, y autógeno porque trabaja con el propio peso del cuerpo la persona. Es decir, es un ejercicio que se lo hace a través del propio peso corporal, es un ejercicio de alta concentración, es desprenderse de pensamientos, de situaciones conflictivas y entrar en un estado de relajación profundo, ¿no? Este estado de relajación profunda tiene tres principios. Primero, el de autogenicidad. La autogenicidad es la capacidad del organismo de recuperarse por sí solo ante la enfermedad. Y el segundo aspecto elemental es ir cambiando un estado de relajación, de calma, de tranquilidad por un estado de ansiedad, de preocupación. Las personas se desconectan totalmente de sus pensamientos y obviamente esto le va a ayudar a tener un estado de paz, de tranquilidad interior. Se restablece lo que es la homeostasis corporal y también es un aspecto de psicohigiene donde se tiene o se evita los pensamientos negativos que lo inundan a la persona.
Tiene también el efecto de autorregulación de las funciones orgánicas sobre aspectos cardiovasculares, respiratorios o digestivos. Mejora el rendimiento a nivel de memoria, de capacidad de concentración, de capacidad de atención. También ayuda a la supresión del dolor y ayuda también a visualizar objetivos, aspectos concretos que uno trate de conseguir en la vida diaria. Voy a explicar un poco cómo es el ejercicio. Aquí tenemos dos posiciones. La que estamos viendo en este momento es una posición acostada, que se lo puede hacer en la cama tranquilamente, se lo puede hacer en el piso, en una alfombra o en un cobertorio donde uno pueda relajarse tranquilamente. Y la otra es en esta posición, sentado. Yo estimo que ustedes están en este momento sentados frente a su computador, por lo tanto pienso que esta va a ser la posición más adecuada. Las fórmulas son las siguientes. Si ustedes pueden ver aquí a la persona, lo primero que se le pide es que cierre los ojos. Y cuando cierra los ojos se le pide que haga 3 respiraciones profundas y luego se va a concentrar solo con la mente en la respiración, sintiendo cómo al inspirar se llena de energía y al exhalar va a dejar todo lo que quiera que salga. La posición de las manos es sobre las piernas, como estamos viendo en esta situación. La columna un tanto erguida, en una posición más recta. Las piernas separadas para poder sentir el peso de cada una de sus piernas. Lo que vamos a hacer es repetir una fórmula que es muy sencilla. Mi brazo derecho es pesado, agradablemente pesado. Vamos a trabajar. Yo les voy a decir la fórmula y ustedes van a repetir en su mente. Mi brazo derecho es pesado, agradablemente pesado 5 veces. Luego pasaremos al brazo izquierdo. Dirán, mi brazo izquierdo es pesado, agradablemente pesado. Luego de eso se concentrarán en los dos brazos y van a decir, mis brazos son pesados, muy pesados. Es decir, vamos poniendo el peso desde los hombros, los brazos, y luego vamos con la pierna. La misma fórmula en la pierna derecha. Mi pierna derecha es pesada, agradablemente pesada. Luego pasamos a la pierna izquierda. Mi pierna izquierda es pesada, agradablemente pesada. Y finalmente a las dos piernas. Cuando lleguemos a las dos piernas, ustedes están ya en un estado de relajación profunda, completa. Lo que sí desearía es que eviten cualquier ruido, que estén en un estado de absoluta tranquilidad, de absoluta calma. Y una vez que hayamos puesto el peso ya en las piernas, vamos a hacer lo que se llama la reversión, es decir, vamos a quitar el peso. Entonces vamos a retornar ahora desde los pies y vamos a decir, mis pies son livianos con movimiento. Luego mis piernas son livianas con movimiento. Cadera y vientre es liviano con movimiento. Hombros y brazos son livianos con movimiento. Finalmente pondrán los pulgares dentro de las manos. Inspiraremos y exhalaremos profundamente y terminaremos el ejercicio. ¿Para qué les sirve esto? En el caso personal de ustedes, a diferencia de las madres con depresión postparto, para ustedes les sirve, si no han dormido adecuadamente, por ejemplo por una velada, que se han amanecido en tratamiento en el hospital, pueden hacer el ejercicio y en 5 minutos van a recuperar 1/6 del sueño, es decir, se recuperan inmediatamente. Si tienen varios pacientes y ya se sienten con cansancio mental, sienten que se hace un poco dificultoso ya sus aspectos cognitivos de atención, memoria, concentración, hacer el ejercicio en 3 minutos van a recuperarse inmediatamente y podrán trabajar adecuadamente. Si tienen dificultades del sueño,
lo pueden hacer en la noche antes de acostarse, después que hayan visto la televisión o que hayan leído. Hacen el ejercicio, se desconectan completamente y se quedan profundamente dormidos. Sirve para la depresión, para la ansiedad, para niños con dificultades de atención y concentración o con problemas de memoria en el ámbito escolar, para problemas de ansiedad. Muy bien, entonces les invito a practicar el ejercicio. A ver, cada uno de ustedes, le invitamos también acá al ingeniero que haga el ejercicio. Por favor, quiero que cada uno de ustedes se ponga en la posición que vemos la lámina en este momento. ¿Cómo está la persona? Muy bien, desde este momento se van a concentrar en mi voz. Solamente mi voz es importante en este acompañamiento. El resto de ruidos serán irrelevantes. Se va a concentrar exclusivamente en el ejercicio. Muy bien, respire 3 veces profundamente y exhale. Respire profundamente 3 veces y exhale. Cierre los ojos. Desde este momento va a mantener cerrados los ojos. Solo abrirá los ojos cuando yo se lo diga. Concéntrese en la respiración solo con la mente, sintiendo cómo al inspirar se llena de energía y al exhalar deje salir todo lo que quiera que salga. Sienta cómo al inspirar se llena de energía y al exhalar deje salir todo aquello que salga. Ahora concéntrese en el brazo derecho. Sienta el contacto del brazo derecho con su pierna derecha. Solo con la mente. Su brazo derecho es pesado, agradablemente pesado. Concéntrese en sentir ese peso agradable en su brazo derecho. Ahora va a repetir en su cabecita pausadamente, como susurrándose, la siguiente frase: siento un peso agradable en mi brazo derecho. Repito la frase: siento un peso agradable en mi brazo derecho. Repítase 5 veces. Y ahora concéntrese en sentir ese peso agradable en su brazo derecho. Ahora trasladamos el peso desde su brazo derecho al brazo izquierdo. Concéntrese en su brazo izquierdo, sienta el contacto del brazo y de la mano con su pierna. El brazo izquierdo es pesado, agradablemente pesado.
Concéntrese en sentir el peso agradable de su brazo izquierdo. Ahora repita en su cabecita 5 veces pausadamente. Mi brazo izquierdo es pesado, agradablemente pesado. Y concéntrese en sentir ese peso agradable de su brazo izquierdo. Ahora se concentra en los dos brazos. Ya sintió el peso agradable en cada uno de sus brazos. Ahora se va a concentrar en los dos brazos. Los dos brazos son pesados, muy pesados. Concéntrese en sentir el peso agradable de sus brazos. Repite en su cabecita 5 veces pausadamente. Mis brazos son pesados, agradablemente pesados. Ahora quiero que repita en su cabecita la siguiente frase: peso y tranquilidad. Repite en la cabecita: peso y tranquilidad. Y concéntrese en sentir en el cuerpo ese peso y esa tranquilidad. Ahora nos concentramos en la pierna derecha. Sienta solo con la mente el contacto de la pierna con la silla y el pie con el piso. Concéntrese en sentir el propio peso de su pierna derecha. La pierna derecha es pesada, agradablemente pesada.
repetir en su cabecita 5 veces pausadamente. Mi pierna derecha es pesada, agradablemente pesada. Y se concentra en sentir ese peso agradable en la pierna derecha. Muy bien, ahora trasladamos el peso a la pierna izquierda. Concéntrese en su pierna izquierda. Concéntrese en sentir el propio peso de su pierna izquierda. Va a repetir en su cabecita: mi pierna izquierda es pesada, agradablemente pesada. 5 veces pausadamente. Y se concentra en sentir ese peso agradable en su pierna izquierda. Ahora concéntrese en las dos piernas. Ya sintió el peso de cada una de sus piernas. Concéntrese en las dos piernas. Las dos piernas son pesadas, agradablemente pesadas. Concéntrese en sentir ese peso agradable de sus piernas. Concéntrese en brazos y piernas. Brazos y piernas son pesados, todo el cuerpo es agradablemente pesado. Va a repetir en su cabecita peso y tranquilidad. Y concéntrense en sentir en el cuerpo ese peso y esa tranquilidad. Se va a grabar en su cabecita la siguiente frase: mi seguridad, mi tranquilidad es lo más importante
en mi vida. Cada vez que repite esa frase, inmediatamente sentirá en el cuerpo un estado de seguridad, de tranquilidad. Cada vez que llegue a casa, se relaja y se duerme profundamente, en un estado agradable, seguro y bueno. Recuerde, desde hoy en adelante, cada vez que llegue a casa, se relaja y se duerme en un estado agradable, seguro y bueno. Muy bien, dentro de instantes voy a decir que abra los ojos y va a estar muy bien. Concéntrese en los pies son livianos con movimiento. Con 2, repita en su cabecita la frase: mi seguridad, mi tranquilidad es lo más importante en la vida. Con 3, las piernas son livianas con movimiento. Con 4, repita en su cabecita la frase: mi seguridad, mi tranquilidad es lo más importante en la vida. Con 5, cadera y vientre son livianos con movimiento. Va sintiendo su cuerpo y aliviano con movimiento. Con 6, el pecho es liviano con movimiento. Repita la frase en su mente. Hombros y brazos son livianos con movimiento. Todo su cuerpo es liviano con movimiento. Está muy bien. Aquí y ahora. Abra los ojos. Vamos, abra los ojos. Perfecto. Vaya moviendo el cuerpo. Recupérese poco a poco. Lentamente. Muy bien. Ahora va a poner, extienda las manos con las palmas hacia adelante y hacia arriba. Los pulgares hacia el centro. Cierre y haga puño. Vamos a inspirar profundamente flexionando los brazos sobre el pecho y después expiramos extendiendo los brazos y abriendo las manos. Vamos, nos preparamos. Inspiramos y botamos fuerte. Vamos, otra vez inspiramos, botamos. Una vez más, inspiramos y botamos. Muy bien, abra los ojos, está muy despierto, mueva su cuerpo, está muy bien. Voy a pedir al ingeniero a ver si puede habilitar los audios, a ver si tenemos alguna pregunta. Espero que les haya agradado este ejercicio. ¿Alguna pregunta, estimados profesionales, referente al ejercicio o algo de la temática del día de hoy? Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. No, me quedó una inquietud. Con gusto. La práctica que hizo usted en este momento me parece que es la misma que utilizan en la hipnosis, en donde uno por sugestión le puede indicar al paciente o a la persona por shock, por decir, presione mi mano, pero yo ya le estoy sugestionando de que le voy a hacer la hipnosis en un momento, en unos segundos, y que haga presión hacia abajo, hacia afuera, hacia abajo con mi mano, y en un momento dado retiro la mano y el tipo cae, porque va a caer al suelo inconscientemente, pero está despierto, y le sigo sugestionando lo que va a sentir, lo que va a hacer, y es una hipnosis. Es parecido a lo que usted estaba indicando,
A ver, como usted podrá haber apreciado, yo no he trabajado con nada de sugestión. Lo que he hecho es exclusivamente un ejercicio de relajación profunda con el propio peso del cuerpo. Es decir, no es un estado de hipnosis. Podríamos decir que es un estado de autohipnosis solo por relajación. No hay ninguna verbalización. No era con sugestión, o sea, va por ahí. No, no, no trabajo con sugestión. Este ejercicio en este momento no se trabaja con sugestión. Solo es una relajación. Es desconectarse del mundo externo de pensamiento, emociones, introducirse en sí mismo y lograr un estado de paz, de tranquilidad, de armonía interior. Es un ejercicio de regulación homeostasis. La sugestión es cuando usted ya de fórmulas, de palabras, de ciertas indicaciones para que la paciente pueda sentir algo o pueda actuar de alguna manera. Digamos que es una hipnosis vacía. El entrenamiento autógeno no es considerado una hipnosis, solamente es un estado de relajación profunda. Gracias. Vean, y esto nos sirve también en cierto modo para cuando el paciente está, como dijo usted hace un momento, está ansioso o por algún motivo tiene una cefalea y que podría por medio de la relajación tratar de olvidarse del dolor, ayudándole en esta forma. Sirve para desconectarse totalmente, sirve para terapia del dolor. A partir de este ejercicio, por ejemplo, se puede trabajar en odontología o con pacientes que tienen dificultades para recibir anestesia. Claro, en situaciones sencillas, no en operaciones quirúrgicas profundas, para trabajar con este ejercicio, profundizar más y que en un estado de relajación profunda pues puedan no sentir dolor. Entonces sí se utiliza en ese sentido. Pero en este caso es más aplicable este ejercicio para la depresión, para la ansiedad, para problemas del sueño. Cuando la persona llega a casa y no duerme, el primer temor es ya llega la noche y no voy a dormir. Entonces tiene un pensamiento obsesivo que le inunda en la cabeza. Y claro, y si dice no me voy a dormir, efectivamente no se va a dormir. Entonces la persona realiza el ejercicio, se desconecta totalmente, logra un estado de relajación, de absoluta calma, de absoluta tranquilidad, y fruto de eso vendrá el sueño. Doc, ya hace el mismo efecto con pacientes geriátricos. Sí, lo que hay que tener un poco cuidado con pacientes geriátricos es cuando tienen problemas como es depresión alta, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser manejado por terapeutas especializados en entrenamiento autógeno. En mi caso, por ejemplo, yo recibí 600 horas en Alemania para trabajar con esto. Entonces, hay unos aspectos diferenciales que se maneja con los adultos mayores, pero sí que es muy bien hecho, muy bien controlado y ayuda extremadamente bien. Igual con niños también se tiene otro protocolo de actuación, pero en este caso que estamos viendo es exclusivamente una forma como lo he llevado a cabo. Gracias. Un gusto, mi doctor. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? No más. Gracias. Un grato placer el haber compartido con ustedes en esta noche. Un abrazo fraterno, que disfruten. Muy buenas noches.